Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Una de las obras más famosas del pintor español Goya es Las razones del corazón, que muchas veces no son las razones del pensamiento y muchas veces también estamos en un mundo en donde pareciera que lo emocional se impone frente a lo racional. Por eso lo absurdo de la guerra entre Rusia y Ucrania no se entiende ni para Rusia ni para Ucrania, las víctimas, las pérdidas y daños, y sobre todo para Rusia, que pudiera estar en los mercados internacionales sin sanciones, y Ucrania en un camino hacia más prosperidad. Igualmente en el Medio Oriente absurda la guerra entre Israel y Palestina, aunque los palestinos con Hamas iniciaron la guerra, lo que ha pasado después es terrible y debía llamar a la razón para la existencia de dos estados. Esos caprichos de la razón de que Baba Goya hoy en día pareciera la razón de la sin razón, porque no hay lógica en los conflictos internacionales. China amenaza también a Taiwán para invadirla, en Cachemira pelean pakistanes e indios, y además los hindúes tienen en la India posibilidad atómica. Irán sigue en el conflicto con Estados Unidos sin llegar a acuerdos, y por supuesto toda esta situación, los países como África llenos de problemas internos, la pobreza, la emigración, son problemas universales que llamarían a la razón para poner en orden el mundo. Hoy, por ejemplo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que por lo menos un acto racional va a aplazar la entrada en vigor de los aranceles en el caso de Europa para el próximo mes de julio. Y esto ayuda precisamente a la relación Europa-Estados Unidos porque son fundamentales, son economías complementarias y no vale que Estados Unidos rompa una tradición de amistad con Estados Unidos, sobre todo con los 27 estados de Europa con democracia social y derecho. Es el modelo, el europeo, para todas las democracias del mundo. Hay elecciones siempre permanentes, alternabilidad de poderes, división de los poderes, una justicia supranacional como es el Tribunal de los Derechos Humanos en el caso de la Unión Europea, e incluso una moneda única. Ojalá que América Latina y el Caribe trabajar en esa unidad como los africanos, los asiáticos y el mundo árabe. Sería mucho mejor el equilibrio de potencias, pero guiadas por la razón y no por esta locura de la guerra y la confrontación. Ojalá que este paso dado por Trump sirva para normalizar más las relaciones entre las capitales europeas y Washington. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo que va a aplazar la entrada en vigor de los aranceles del 50% para los productos de la Unión Europea hasta el 9 de julio. Trump dijo que tomó la decisión tras una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El mandatario había atizado la guerra comercial el viernes al anunciar los nuevos aranceles para el bloque europeo a partir del 1 de junio, alegando que las negociaciones comerciales entre ambos no estaban yendo a ninguna parte. Tras el aplazamiento anunciado por Trump, estaban previstas nuevas conversaciones sobre aranceles este lunes. La política comercial del gobierno estadounidense genera temores a una recesión y a un brote inflacionario, y cada anuncio de nuevos aranceles provoca nerviosismo y volatilidad en los mercados financieros. Tras cerrar con pérdidas el viernes, este lunes los mercados en Europa celebraban la nueva prórroga con alzas. Después de dos guerras mundiales, Europa, que produjo la Primera y Segunda Guerra Mundial, y sobre todo Alemania y Francia, decidieron unirse y en 1951 firmaron el Tratado del Acero y del Carbón para evitar que estas materias primas fueran a la guerra y al conflicto. Y en 1957 la Unión Europea se transformó en la Comunidad Económica Europea con 6 estados. Hoy la Unión Europea tiene 27 estados, 5 millones de kilómetros cuadrados y 500 millones de consumidores. Un modelo de democracia, y no hay problemas, no hay guerras internas, no hay desconocimiento de elecciones, nadie critica. Dentro del proceso electoral hay parlamentos que funcionan, derechos humanos. Ojalá fuera el modelo. Por eso, cuando el presidente Trump hablaba de esta situación tan difícil con la Unión Europea, señalábamos nosotros que tenemos que profundizar un poco más en esto porque sigue siendo Europa la reserva del Estado social y derecho y el modelo que África, América Latina y el mundo debiera seguir, incluso Rusia, acercándose más al modelo occidental de democracia, e incluso los chinos, en buena negociación con los europeos, establecer un camino de comprensión y de acuerdos. Como decíamos al principio, lo decía el Papa Francisco, lo ha repetido León XIV y también el secretario general de Naciones Unidas recientemente, la guerra no conduce a nada, daña pueblos, daña moral, daña política y sobre todo vidas humanas que son necesarias para el desarrollo y el crecimiento y para la vida en sociedad. Después de esto, como siempre, las entrevistas de Brújula Internacional. Todo desafío representa oportunidades nuevas, como es el caso de la presidencia de Donald Trump para los europeos.
Finalmente, Europa, más allá de la intención de la Comunidad Económica Europea de 1957, con 6 estados, y el proceso constitucional de 1992 por el Tratado de Maastricht, para tener incluso una constitución europea, un derecho comunitario y una expresión distinta en el mundo, donde varios estados se unen para ser una fuerza política mundial, diplomática mundial y fundamentalmente un estado social y de derecho con justicia y con libertad, ha dado el ejemplo en los 27 países de una democracia que funciona y el mejor modelo internacional. Deberíamos en América Latina copiar ese modelo europeo, ese paradigma, donde los derechos humanos se respetan, la democracia funciona, la alternabilidad, separación de poderes y particularmente una política y diplomacia común. Pero como lo señala el periódico francés Le Monde, para convertirse en el nuevo líder del mundo libre, Europa debe actuar con valentía y convicción, porque el cambio político en los Estados Unidos de Donald Trump ofrece a la Unión Europea la oportunidad de convertirse en líder de la democracia, derechos humanos y libertades, una responsabilidad que debe asumir defendiendo estos valores dentro y fuera de las fronteras, en particular en el caso de Ucrania. Para este periódico Le Monde, Estados Unidos se ha alineado constantemente con la narrativa autoritaria de Vladimir Putin, ha encontrado fondos cruciales para iniciativas internacionales, ha actuado contra la Corte Penal Internacional, ha amenazado a México e incluso a Canadá y sobre todo a Dinamarca en el caso de Groenlandia, y una política de aranceles absurdos que perjudican en el fondo a los Estados Unidos. Todo esto hace alejarse Estados Unidos de la realidad mundial y ha dejado un vacío en la gobernanza global que por ahora solo la Unión Europea podría llenarlo con sus 27 países, sus 5 millones de kilómetros cuadrados y casi 500 millones de personas habitantes. Por eso la importancia de la Carta de los Derechos Humanos aprobada por Europa, firme frente a los regímenes autoritarios que reprimen el mundo, violan los derechos humanos y socavan las instituciones democráticas, y la Unión Europea debe por tanto asumir su fuerza diplomática y económica y utilizar todos los recursos. Por ejemplo, la Unión Europea tiene embajadas en América Latina y en el Caribe, más allá de las embajadas bilaterales, tienen embajadas comunitarias, y eso nos ayuda, con la ayuda al desarrollo y al progreso, a tener mejores democracias y solidarias con la Unión Europea frente a los intentos imperialistas del nuevo orden mundial. Mientras tanto, en la relación económica con Estados Unidos, el presidente Donald Trump señaló que ha aceptado la propuesta que le planteó este domingo en una conversación telefónica a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en nombre de los 27 países, para extender las conversaciones y un acuerdo comercial hasta el 9 de julio. Dijo Trump que le preguntó si podían trasladar la fecha límite y aceptó. Según ella, mantendremos reuniones con rapidez para ver si podemos llegar a una solución. Durante una comparecencia ante los medios de la base aérea Andrews, así habló Trump. La conversación mantenida este domingo con von der Leyen, que Trump calificó de buena, se produce 2 días después de que Estados Unidos amenazara con imponer las importaciones de la Unión Europea un gravamen del 50% debido a que considera que no están yendo a ninguna parte de las conversaciones activadas desde que el presidente estadounidense impuso en abril una tregua de 90 días a la aplicación de sus llamados aranceles recíprocos. Pero Trump, también sabiendo la fuerza de China, reconsidera una nueva relación con Pekín, y también los chinos, que son más lentos, calmados y esperan los cambios en la política de Estados Unidos,